Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos nuevamente. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Hemos iniciado el año 2026 con un ambiente noticioso, diríamos, muy fuerte, especialmente para las personas que no conocen la palabra del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque quienes conocemos las Escrituras y sabemos lo que dice la palabra del Señor, pues entendemos que estas cosas tienen que suceder. La palabra del Señor nos ha dicho en Mateo capítulo 24, advirtió el Señor Jesús, que habría guerras y rumores de guerras, que estas guerras traerían mucha tristeza, mucho dolor, muchas pestes, hambres, carestía, inflación. Y estamos viendo esto. Pero el Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es necesario que todo esto acontezca para que haya cumplimiento de la palabra del Señor. De lo contrario, quedaría como mentiroso. Pues deben suceder todas estas cosas. Deben existir las guerras, no por voluntad del Señor. Estas guerras las ocasionan los hombres en sus enfrentamientos políticos, sus deseos de poder, sus opiniones radicales y extremistas de un lado y de otro, ocasionan las guerras. No es la voluntad del Señor. El Señor permite que esto suceda para que se cumpla su palabra y porque después el Señor tomará cartas en el asunto y enjuiciará a quienes han ocasionado estas guerras y estas muertes. Sin duda el Señor lo hará. El Señor mismo ha permitido que una nación caiga sobre otra nación y ha usado esto como castigo, como proceso para algún pueblo, algún reino, algún gobierno, para los ciudadanos de una nación, como un proceso de castigo, digamos, disciplinatorio en cierto aspecto, para corregir, para llamar la atención. Pero luego a los hombres se les va la mano haciendo estos castigos y se sienten dueños de todo lo que tienen y lo que son. Y el Señor se encarga también de ellos. Recuerden que Dios azotó a las naciones y también a Israel en el tiempo en que Babilonia era el imperio poderoso. Nabucodonosor barrió con todas las naciones vecinas y se adueñó de ellas. Impuso su imperio, pero luego los profetas hablaron a el imperio de Babilonia de parte de Dios y les dijo también que a ellos les venía su parte, su castigo también y que los iba a barrer y los iba a convertir en un desierto de chacales y lo prometió el Señor y lo cumplió. Les envió después a los persas, luego les habló a los persas y les envió a los griegos. Después el imperio griego se cayó también, desapareció casi y se levantó el imperio romano y así sucesivamente siempre ha pasado que el Señor ha permitido que se levanten imperios y con estos ha castigado a otras naciones que han pecado, pero luego ha barrido los imperios que han hecho estos juicios, porque Dios simplemente usa a unos hombres para azotar a otros, pero después castiga a estos por sus injusticias y por ser impíos. El Señor hace como quiere, Él es soberano. Ahora bien, han surgido algunas preguntas, nos han hecho algunas preguntas acerca de todas estas guerras que se están ocasionando, por qué el Señor las permite o por qué las hace. Bueno, podríamos hablar un poquito acerca de esto, no sin antes leer la palabra del Señor en Segunda a Timoteo, Primera a Timoteo, capítulo 2. Dice la palabra del Señor, exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Noten ustedes la frase, por todos los hombres. Aquí es todos, sin excepción, y sin que ninguno tenga más valor que otro, sino por todos los hombres.
Debemos orar por los reyes, ¿cuáles? Todos, los buenos y los malos, y a la final todos los gobernantes son malos, solo que unos son más malos que otros, unos son más poderosos que otros, unos son más crueles que otros. Entonces debemos comprender esto. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, el texto aquí nos dice que debemos orar. Voy a ser irónico en lo que voy a decir. Aquí dice que debemos orar para que se maten entre ellos y unos le lancen bombas a otros y pues a causa de esas bombas maten a los inocentes que no tienen nada que ver con la guerra, a nuestros vecinos, incluso a nuestra familia, y entonces nosotros vivamos llenos de impaciencia, de inquietud, de intranquilidad. Bueno, no dice eso el texto. Digo que estoy siendo irónico. El texto dice que oremos por los gobernantes, los reyes, los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos sin esas guerras, para que en medio de esas violencias de unos contra otros, nosotros tengamos paz en medio de todo eso que sucede, porque no es esa la voluntad del Señor, sino que vivamos quietos y reposadamente, en toda quietud y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable, orar delante de Dios nuestro Salvador, orar. Y el Señor quiere que las naciones se aquieten, que dejen toda esa ira, ese odio, no le agrada al Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y no que se pierdan. Y en esas guerras indudablemente se van a perder. Yo estoy algo incómodo y un poquito molesto con muchos evangélicos que piensan que estas guerras son la voluntad del Señor y que han calificado a Dios de la derecha. Y eso es bastante ofensivo y blasfemo. Es asqueroso y vomitable. Han puesto a Dios del lado de la derecha, como que Dios es un capitalista que vota por la gente de la derecha para asesinar a los de la izquierda. Eso es algo horrible y eso es totalmente discutible y es totalmente refutable. Es antibíblico y herético. Eso que algunos opinan, que Dios está del lado de la derecha para atacar a la izquierda. Han metido a Dios en un bando político. Dios no pertenece a ningún bando político. Él no está aliado con ningún bando político, porque los reinos de la tierra son terrenales y además diabólicos. Que Dios estableció gobiernos, sí, gobiernos para que gobiernen cada país. Es decir, Dios puede establecer o permitir un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, cualquiera que sea, Dios permite que gobierne. Algunos han dicho que Dios no está con la izquierda porque ellos son comunistas, socialistas y además ateos y brujos. Bueno, los que piensan que Dios no puede permitir un gobierno de izquierda, lo que quieren decir es que Dios sí permite gobiernos de la derecha, aun cuando también han sido tan criminales y asesinos iguales que los de la izquierda, porque hay que revisar simplemente la historia de dónde vienen todas estas guerras y qué han ocasionado a través de la historia. Y les pregunto, ¿y quién va a pagar todos los muertos que han ocasionado los de la izquierda a través de la historia? ¿Y quién va a pagar los muertos que han ocasionado los gobiernos de la derecha, los asesinatos, los crímenes, las invasiones a otros países y los homicidios contra niños y todo lo que se ha cometido contra otras naciones más pequeñas que las potencias grandes de derecha también han asesinado? Amado, ¿quién va a pagar todo eso? ¿Quién va a pagar los muertos que causaron los comunistas a través de la historia? ¿Y quién va a pagar los muertos que causaron los nazis, los de ultraderecha? ¿Quién va a pagar todo eso? Deben ustedes analizar esto y hacer conciencia para que no haya un enfrentamiento entre hermanos diciendo que este o aquel tiene la razón. Permítame darles algunos argumentos que los van a hacer reflexionar un poco. Bueno, si reflexionamos con sabiduría de acuerdo a la palabra del Señor, si no nos radicalizamos en un partido político. He escuchado a algunos hermanos decir que los que votan por la izquierda son del diablo, los que van a elegir un
gobierno supuestamente democrático de izquierda son del diablo, que hay que votar es por la derecha. Amados hermanos, eso quiere decir que cuando usted vota por la derecha, vota por el partido político que Dios tiene o pertenece al partido político. Mi consejo es que usted vote con libertad de conciencia, ore al Señor y entre los políticos que haya entre izquierda y derecha, usted mire cuál de ellos es el que permitiría que se predique el evangelio, cuál de ellos es el que le daría libertad a la iglesia, a los creyentes y vote, porque en ocasiones han sido los de la derecha y en algunas pocas ocasiones los de la izquierda, pero todos ellos siempre tienen un as bajo la manga, siempre tienen alguna carta escondida, siempre tienen alguna trampa, porque no son creyentes, no son verdaderos creyentes. A unos se les tilda de ateos y a los otros supuestamente de creyentes. No necesariamente son creyentes. ¿Por qué? Revisemos la historia quienes lanzaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Eran gobiernos de derecha. Y sin embargo, perdón hermanos, esto ocurrió y hubo cantidad de muertos. ¿Y quién va a pagar esos muertos? Ahora decimos, ¿y por qué se lanzó la bomba? Bueno, revisemos primero la historia. Vamos a ir al Antiguo Testamento, no vamos a buscar ahorita ningún texto, solo voy a hacer un recuento de lo que pasó en Génesis. Dios llama en Génesis a un hombre llamado Abraham y le dice que a través de él va a salvar a las naciones. A través de él serán benditas todas las naciones de la tierra y todas las familias, porque a través de él vendría una nación llamada Israel, y a través de Israel vendría el Salvador. Inmediatamente el diablo se da cuenta de esto y hace la guerra totalmente a esa nación, a Israel, e intenta destruirla. Y a todos los que eran profetas y sacerdotes y a los que se levantaban con ese linaje desde que se hizo la promesa en Génesis capítulo 3, el diablo ha intentado destruir el linaje del Señor. Ahora bien, Dios le da a Israel la autoridad para que vaya a la guerra y pelee contra sus enemigos, porque sus enemigos quieren destruirle como nación y obviamente que tendría que haber guerra. Y los manda a matar a todas las naciones vecinas que querían destruir la nación de la cual vendría el Salvador. Total que en el Antiguo Testamento estaba permitida la guerra en Israel para defensa, para defender a la nación, mientras venía Cristo. Por eso hubo tantas muertes y tantas guerras. Cuando Cristo vino en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. La guerra terminó. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que de dos pueblos, tanto judíos como gentiles, el Señor derribó la pared intermedia e hizo un solo pueblo, que es la iglesia, para que ahora vivan como un solo cuerpo, como una familia, la familia de Dios, y se amen fraternalmente y se acaben las guerras. El mandamiento del Señor es amaos los unos a los otros y que no haya guerras entre naciones, sino que los judíos y los gentiles sean un solo pueblo, la iglesia de Cristo, y se amen, se respeten, se quieran y ya no haya más guerras. Pero los hombres han rechazado el Evangelio, han rechazado el reino de Cristo, la palabra del Señor, el Evangelio, y han dicho, no, nosotros nos vamos a gobernar a nuestra manera y vamos a hacer partidos políticos y vamos a gobernar cada nación como a nosotros se nos antoje y lo vamos a hacer de nuestra forma. Entonces Dios permite que haya un gobierno en cada nación porque de todas maneras, entre la anarquía y el gobierno, pues es mejor el gobierno. Total que Dios establece que haya gobiernos porque los hombres no quieren nada con el Evangelio, pero entonces Dios los usa para que aquieten a los delincuentes, los ladrones, los asaltantes, los terroristas, en fin. Y tiene que haber obviamente un gobierno para que no haya anarquía. Ahora bien, esos gobernantes tienen que responderle a Dios cómo gobiernan. No importa quién sea, si de derecha o izquierda. Porque es que el problema que hay en la mente de algunos hermanos es que piensan que Dios se metió a capitalista. Ese es el sencillo problema que hay. Dios no está metido a capitalista. Los capitalistas llaman pastores y predicadores que les cepillen el saco y les hablen bonito. Y muchos de estos pastores y supuestos profetas que están en el palacio de gobierno de cualquier personaje de derecha,
Lo que hacen es hablarles bonito y decirles que Dios está con ellos y que los va a bendecir y que los va a cuidar, etcétera, y no son capaces de confrontarlos por su pecado. ¿Cuánta gente ha dicho que los Estados Unidos de América es bendecida porque es una nación cristiana y no sé cuántas cosas más? ¿Cuál cristiana? Revisemos nosotros la historia. Ellos fueron fundados por cristianos y bueno, por otros como los mormones también que estuvieron allí. Pero vamos a poner las bases cristianas. Pero Estados Unidos se descarrió y hasta el día de hoy es una nación que está totalmente descarriada y que ha hecho cosas terribles y ha cometido crímenes terribles. Por ejemplo, esa bomba que lanzaron el 6 de agosto en Hiroshima, que mató en un solo golpe más de 100,000 personas, y a los 3 días, este presidente de apellido Truman, como que era que ese era el apellido de él, mandó a los 3 días la otra bomba a Nagasaki y mató en un solo golpe a 50,000 personas. Entre esto habían niños, habían familias. ¿Y por qué hicieron esto? En venganza contra Japón, porque Japón los atacó una noche, pero atacó al ejército de los Estados Unidos y a la marina y mató 2,000 soldados y se enfureció el gobierno. El presidente Roosevelt, antes de morir, había dado la orden de que se terminara la fabricación de la bomba atómica y había dado la orden que era necesario lanzar esa bomba contra Japón para que Alemania también viera el poder norteamericano. Ellos querían demostrar el poder. Además necesitaban hacer una prueba atómica, aunque ya la habían hecho, pero necesitaban ver que esas bombas eran reales e imponer el miedo al mundo. Y en venganza de que los japoneses los atacaron una noche en el famoso ataque histórico de Pearl Harbor, esa noche les mataron 2,000 soldados norteamericanos. Se enfureció el gobierno y dijo, ustedes me mataron los soldados. Bueno, van a ver quiénes somos nosotros. Nosotros le vamos a matar hasta su mamá, su tía, su hermano, su primo, su vecino, el que vende pasteles. Y una mañana, cuando la gente salía hacia su trabajo y los niños salían hacia la escuela y la gente del común que no tenía nada que ver con la guerra, estaban allí. Entonces Estados Unidos envió una avioneta con un piloto y unos pilotos experimentados en la guerra y sobre aquella ciudad envió la primera bomba atómica y en un solo golpe mató 100,000 personas, sin contar los que murieron a través de los años, que fueron otros más de 100,000. Mucho mal, fueron unos 200,000 que murieron por las consecuencias de esa primera bomba. Pero luego a los 3 días, que es la otra bomba de la que casi nadie habla, que es la de Nagasaki, enviaron la segunda bomba y mataron un montón de gente. Y yo le pregunto a los que defienden estas guerras, ¿y quién va a pagar esos muertos? Porque esos muertos los causó los Estados Unidos. Amados, aquí no se trata de apoyar un partido político u otro. Esta gente que guerrea y que está asesinando personas por todos lados, lo han hecho todo el tiempo. Los comunistas han asesinado millones de personas y los nazis y los partidos de derecha han asesinado millones de personas y no han pagado eso a través de la historia. Hasta el día de hoy siguen reinando y siguen diciendo yo gobierno, yo invado países, yo hago esto y aquello. Entonces algunos dicen, sí, pero es que Dios los utiliza para castigar a estos. Por supuesto que sí. Dios los utiliza no porque Dios sea capitalista, sino que está castigando a gobiernos socialistas, comunistas por sus crímenes y después el Señor se va a encargar de castigar los crímenes que estos también han cometido. Dios puede poner un presidente para castigar una nación. Cada nación se merece el presidente que tiene porque los ciudadanos de la nación, incluso los cristianos, y ustedes que me están escuchando, ¿sí? Se han inclinado radicalmente a veces hacia un partido político en lugar de buscar a Cristo, en lugar de arrodillarse y pasar horas en la presencia del Señor estudiando su palabra y orando al Señor. Nadie ha dicho que no podemos votar, o por lo menos yo no lo digo, que no podemos ir a las urnas y votar democráticamente. No, tranquilo, uno va y uno da su opinión política en un voto. Esa opinión que uno dé, ¿sí?
no significa que yo me voy a volver radical hacia un partido, sino que estoy dando mi opinión. Pues opino que este es el presidente que de pronto nos va a dejar funcionar, de pronto nos va a dejar predicar, puede ser, pero los gobiernos en cualquier momento nos traicionan. Los gobiernos en cualquier momento hacen alianzas políticas y se vienen contra la iglesia. Porque así como en el Antiguo Testamento se persiguió a Israel de manera radical y asesinar a todos los israelitas porque eran el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento no se persigue solamente a Israel. Israel está descarriado, pero Dios tiene promesas sobre Israel que finalmente las va a cumplir. Pero en el Nuevo Testamento se está persiguiendo y se va a perseguir en el mundo entero. Se va a perseguir a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo. Y eso es mentira de que los políticos nos van a defender. Ellos tienen sus propios intereses. Sus intereses no son la iglesia de Cristo. Ellos no tienen nada que ver con nosotros porque nosotros no tenemos nada que darles a ellos. Ellos persiguen petróleo, agua, bienes naturales, diamantes, territorios, ubicación. Eso es lo único que ellos buscan. Ellos no tienen nada que puedan obtener de nosotros porque no quieren a Cristo. El Señor dijo, seréis aborrecidos de todos los hombres. Y esto incluye los partidos políticos de derecha y de izquierda. Finalmente van a venir contra la iglesia del Señor y contra Israel para exterminarlo por cuanto se les conoce como creyentes seguidores de Cristo, el enemigo del mundo. Cristo dijo, a través de sus apóstoles y de los escritores como Santiago, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Total que ellos nos consideran sus enemigos, no importa cuál partido sea, finalmente nos van a considerar enemigos. Entonces, amados, den su opinión política sin entrar en contiendas y radicalismo. No piense que los de la izquierda son unos hijos del diablo y los de la derecha son unos hijos de Dios. Le tengo que decir una verdad. Los que se radicalizan con la izquierda son unos hijos del diablo que no conocen a Cristo. Y los que se radicalizan con la derecha son otros hijos del diablo que no conocen a Cristo. Porque tanto los unos como los otros han causado asesinatos en el mundo entero y no los han pagado realmente. Tienen que pagar eso en el juicio del trono blanco. Allá es donde el Señor les va a cobrar. En esta tierra pagan algunas cosas, algunos van a prisión y todo esto, pero aquí no reciben su escarmiento como debe ser por sus crímenes. Tienen que pagarlo delante del juez de todos los hombres que va a juzgar a los de la derecha y los de la izquierda, y que en el tribunal de Cristo pues nos dará las recompensas a los hijos de Dios. Por tanto, nosotros, nuestro deber es orar por todos los hombres, por todos los reyes. Tenemos que orar porque se salven los unos y se salven los otros. Había gente pidiendo que el señor Donald Trump se metiera a Venezuela y matara no sé cuánta gente y rogando que por favor asesinaran aquí venezolanos para que pudieran capturar al presidente y rogando por la guerra. La Biblia no dice que roguemos por guerra. La Biblia dice que roguemos por paz, que roguemos por paz. ¿Y cómo es que hay creyentes pidiendo, sí, Señor, que caiga este gobierno, que caiga, te lo pido, Señor, que caiga de una vez por todas, que caiga este gobierno? Ajá. Y nosotros sabemos por qué Dios tiene ese gobierno ahí. Mejor oremos, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Si cae, pues ya es asunto de Dios. Yo no sé si va a caer o no, eso que lo haga el Señor. Pero yo rogar que caiga y que sea bajo invasión y todas esas cosas, bueno, el que quiere guerra, la guerra le va a llegar a su casa. El que quiere sangre, dinamita y cañonazos, los cañonazos le van a llegar hasta su casa y le van a matar a su propia familia, a sus propios hijos, porque usted los pidió. Usted rogó que viniera. Usted pidió que Donald Trump fuera usado con tanques de guerra y con proyectiles y que llegaran aquí. Entonces, como usted lo pidió, usted lo va a tener, porque esa es la respuesta que usted está pidiendo, que venga. Usted no puede pedir a Dios, Señor, que Donald Trump venga y mate a otros, pero a mí no, a mi familia no, a mí tampoco, que a mis hijos no les pase nada, a otros sí, que mueran otros allá en Caracas, a la final, eso no es problema mío, esa no es mi mamá, no es mi tía, no es hermano mío,
Total, que los maten porque no es problema mío. Eso sería totalmente contradictorio, porque el que está orando por sangre y por venganza tiene que recibir lo que desea. La Biblia dice que no nos alegremos del mal que le ocurre a nuestro enemigo. Y si consideramos a un gobierno nuestro enemigo, pues no nos alegremos del mal que le caiga porque al Señor le desagrada. Más bien oremos que Dios tenga misericordia de esas pobres almas y que ojalá un gobierno como el de Venezuela, pues si tiene que caer, ojalá y cayera. Le pedimos al Señor que ojalá y cayera, Señor, sin sangre, que cayera de otra manera, que haya otra forma. Entonces algunos creyentes dicen, sí, pero es que no hay otra forma, él tiene que salir es a tiros. Bueno, eso dejémoselo al Señor. Pero usted no desee los tiros porque los tiros le van a llegar hasta su casa, porque usted lo está deseando. Y como lo desea, pues lo que usted desee en su corazón y lo que usted ore, eso es lo que le vendrá, porque lo está pidiendo. La Biblia no dice que oremos por guerra, la Biblia dice que oremos por paz, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto le agrada al Señor. Así de que oremos, porque también el Señor va a cobrar venganza de esos que murieron en Caracas. No piense que el Señor va a dejar eso así. Uno de los generales de Estados Unidos dijo, riéndose, burlándose de los venezolanos, dijo, esos cañonazos que le metimos a esos defensores de Maduro que salieron a desafiarnos, yo lo escuché el discurso del general, dijo, los volvimos pedazos. Quedaron cada pedacito, medía como una pulgada. Eso no, no quedó para recoger nada. Dijo, ¿quién los manda? Y volvió y amenazó y dijo, y nosotros vamos a hacer otra entrada a Venezuela. Y si quiere ustedes, métanse a defender a ese terrorista de Maduro para que vea cómo le vamos. Y eso está en YouTube para que usted lo busque, para que no vaya a pensar que aquí estamos hablando por hablar. No, ese general amenazó que los que salgan a defender a Maduro, no importa quién sea, muchachos, viejito, el que sea, le van a lanzar cañonazo y lo van a despedazar, amados hermanos. Como que algunos evangélicos piensan que es que esos señores de la guerra van a venir mirando quién es este, quién es aquel. No, yo se los había advertido desde antes. Ellos van a venir y van a lanzar cañonazo a cualquiera que salga por ahí con un palo, una escopeta, decir yo soy chavista, madurista, le van a volar la cabeza. Yo no le importa quién sea, una viejita, el que se metió a defender a Maduro le van a volar la cabeza. Yo se los había dicho, ¿sí? Pero parece que a muchos les gusta eso. Dice, eso le volaron la cabeza a esa vieja, quedó reventada, los sesos le quedaron por apegados en la pared. ¿Quién la manda a ser madurista? Amados hermanos, y yo me pregunto, ¿son cristianos los que hablan así? Me parece que son unos pobres hijos de Satanás los que hablan de esa manera. No parecen hijos de Dios. O sea, yo me divierto con los muertos que hubo en Venezuela y en Caracas, no tengo compasión de esos pobres ignorantes que salen supuestamente a defender a su país cuando van a enfrentar a un ejército poderoso como es el ejército de Estados Unidos, que nadie puede enfrentar ese ejército. Todavía no hay un país, si acaso China y Rusia serán los únicos países que pueden enfrentar. Pero aquí, Colombia, Venezuela, que nos llenemos la boca diciendo que vamos a enfrentar ese ejército. No, mi amado hermano, ellos tienen más de 100 años en guerra. Ellos tienen cientos de años en guerra. Están acostumbrados a pelear con la nación que sea. Y a ellos no les importa lanzar una bomba en la mitad de una ciudad y matar al que sea. Ellos no se van a medir. Están acostumbrados a eso. Por tanto, nosotros en lugar de estar orando porque maten a la madre del vecino que por ser madurista, porque a la final no es mi mamá, que la huelen en pedazos porque quién la manda, esa no es mi mamá. Si esa sale allá con una escopeta, que le huelen los sesos a esa señora, ¿quién la manda? Enemiga mía es por no ser de la derecha, porque como ella no es de la derecha, es mi enemiga. Amados hermanos, yo no aplaudo los gobiernos de la izquierda, no tengo nada que ver con el socialismo ni con el comunismo, pero espero que ninguno de mis oyentes me confunda pensando que yo voy a apoyar los crímenes de la derecha. Estos asesinos de la derecha lo van a tener que pagar algún día, así como este general dijo y se divirtió diciendo, salieron a dispararle a nuestro dron.
Y el dron se devolvió y lo volvió pedazos. Ahí quedaron en pedazos de una pulgada. ¿Quién nos manda a defender ese criminal de Maduro? Lo volvimos pedazos. Y ahorita vamos a hacer un segundo ataque para buscar a Diosdado Cabello y vamos a caerle y que salgan a defender a Diosdado para que vea cómo los vamos a volver pedazos. Y si quieren, escuchen al general ustedes mismos para que vean, no recuerdo cómo se llama ese señor. Es un veterano en guerra, uno de los que invadió Irak. Ese tipo no piensa que esta es la viejita, que este es el vecino, nada. Él mismo lo ha dicho, no salgan porque les vamos a volar la cabeza, mejor escóndanse en sus casas y dejen a esa gente quieta porque nosotros vamos por ellos y el que se meta lo vamos a barrer. Él mismo lo está diciendo con su boca de criminal, que a él no le importa si son unos jóvenes del barrio, tontos ahí que salen con una escopeta a pelear contra un misil. Eso es una cosa totalmente absurda. Yo en mi juventud fui boxeador aficionado, yo hice peleas por medalla y hice muchas peleas, pues, tanto de entrenamientos como de pelea por campeonatos y me gustaba el boxeo y bueno, aprendí. Ahora bien, ¿qué tal? Porque como sé boxear, yo le diga a Mike Tyson que lo desafío a una pelea porque yo sé boxear. Entonces, como sé boxear, voy a pelear contra Mike Tyson. Pues eso es una cosa absurda, totalmente absurda. Creo que no le voy a dar ni para el primer round. Entonces hay que ser como más inteligentes. Estas naciones no deben estar desafiando a países poderosos que en 10 minutos bombardearon aquí, allá, acabaron y luego salieron diciendo, porque así son los gobiernos de mentirosos, fue el ataque más limpio que hemos hecho, ya que no murió nadie, salió el gobierno diciendo eso. Yo escuché el discurso, no murió nadie, por ahí, cuando mucho, como que un soldado por ahí resultó herido, pero nadie murió. Y luego al otro día comenzamos a recibir los informes y los reportes y además, amados, permítame decirlo aquí con cierta prudencia, que no me conviene, pero nosotros tenemos los contactos para saber qué ha pasado por allá en esas ciudades. Lo que pasa es que de eso no se puede hablar mucho para que no tilden a uno de estar aquí o allá, sino que son gente a la que uno le ha predicado el evangelio y pues tenemos los teléfonos, mire cómo están, qué pasó allá. No, hermano, aquí estamos llenos de terror, de miedo, ¿no? Aquí mataron a una vecina, es una señora ahí que simplemente estaba cerca del cañonazo y no tenía nada que ver con la guerra. Ella no se met, pero le volaron la cabeza, la familia. Amados hermanos, ¿ustedes creen que es que no va a morir nadie cuando lanzan un misil? No, no sigamos pidiendo guerra, no sigamos pidiendo guerra. Pidamos al Señor misericordia por Colombia y Venezuela. Ya Colombia está siendo amenazada y el señor Petro entonces también se levanta diciendo, pues si quiere venga y cáiganos a cañonazos. Ellos se meten en un búnker, por allá se esconden en el centro de la tierra, cerca del infierno, se esconden ellos para que no los encuentren. Pero la población paga los platos rotos de estos pleitos, como en Hiroshima y Nagasaki murieron los niños, las madres de familia. Bueno, mejor dicho, la gente que sobrevivió cuenta que tenían los brazos colgando, los ojos por fuera, eh, la cara, eran esqueletos vivos hasta que a la media hora morían. Eso fue lo que sucedió y precisamente en Caracas sucedió eso. Hay gente que quedó viva pero quedaron mutilados, mutilados. Les volaron piernas, brazos y así quedaron, pero vivos. Amados, esto no es un juego. Yo les pido, por el bien de su alma, si es que son hijos de Dios, no se radicalicen en un partido político. No se radicalicen. Les he enviado un comunicado incluso escrito donde les digo, si es que habéis sido instruidos por el Señor Jesucristo, si en verdad le conocen. Nuestro reino, que es el reino de Cristo, no es de este mundo. No es de este mundo, no tiene nada que ver con este pleito. No es que Dios es de la derecha o Dios es de la izquierda, porque esos pastores ignorantes que fueron a orar por el presidente Maduro, le dijeron, tranquilo, yo te unjo como profeta y eres el profeta de Dios y el ejército de Estados Unidos es nuestro enemigo y tranquilo que yo te voy a dar la victoria porque aquí estamos los pastores para defenderte en oración y cubrirte y profetizarte tonterías y cosas absurdas y tranquilo que aquí todo va a estar bien. Y él se confió que esas profecías eran verdad
Y entonces siguió firme pensando que nada iba a pasar y que con esconderse con unos pastores ignorantes ahí, que ni conocen la palabra del Señor, sino que son unos blasfemos, que en lugar de predicar el Evangelio se ponen es a cepillarle saco a los políticos de la izquierda. Entonces desafiaron a Estados Unidos y vinieron estos criminales y, bueno, mataron ese poco gente que mataron ahí y capturaron al señor Nicolás Maduro y se lo llevaron. Pues sí, secuestrado, porque esa es la palabra, secuestrado para hacerle pagar pues sus delitos, los que sea, porque yo no sé qué habrá hecho, lo que se oye pues en las noticias, que narcotraficante o que tantas cosas. Sabemos que en el Helicoide han torturado personas, pues ellos tendrán que pagar por eso se lo dejamos al Señor. Pero se confiaron en que estos profetas le decían que tranquilo, que todo iba a estar bien. ¿Y ahora qué hace el señor Donald Trump en Estados Unidos? También se rodea de pastores de la prosperidad falsos, como es el señor Guillermo Maldonado y otro más de esa escuelita de vagabundos, mafiosos, de un falso evangelio, y eso vienen y le cepillan el saco y oran por él, y dicen que tranquilo, que vaya a Venezuela, porque el enemigo es Maduro y hay que matarlo, y vaya, tire bomba, cañonazo, vaya, sí le mate la madre al que sea, pero vaya, tranquilo, y asesine, que para eso es que Dios lo llamó a usted, para ser un asesino y que lance cañonazo y bombas, porque Dios está de acuerdo con la derecha y Dios manda a asesinar a los de la izquierda. A ver, ¿quién se atreve a decirme eso por la palabra del Señor? ¿Quién se atreve a decirme que tienen la razón? Amaos los unos a los otros, fue lo que dijo el Señor. El Señor dijo que borraba la pared intermedia entre los hombres, tanto judíos como gentiles, y que dejaran la guerra de Ismael contra Israel, y que dejaran la guerra derecha, izquierda, y que se amen los unos a los otros como hijo de Dios. Ese es el mandamiento del Señor. Y el que no está en el mandamiento del Señor es un hijo del diablo, sea quien sea. Llámese pastor, llámese hermanito, llámese diácono, profeta, con el título que se quiera poner. El que ama todas estas guerras y muertes es un pobre hijo del diablo, que no conoce al Señor. El Señor dijo, amaos los unos a los otros, perdonarse vuestras ofensas. Hay que arrepentirse, venir a Cristo y amar al hermano, al vecino, que se convierta como mi hermano en Cristo, en lugar de desear estas guerras. Espero que nuestro sencillo discurso haya quedado claro para todos nuestros oyentes y podamos nosotros rendirnos ante el Señor y orar humillados para que cesen estos pleitos. Ahora, ¿seguirán viniendo guerras? Sí. ¿Seguirán habiendo rumores de guerra? Sí, eso habrá, porque los hombres son rebeldes, pero no porque nosotros lo deseamos. Nosotros no deseamos esas guerras. Nosotros deseamos que esto se calme para que vivamos quieta y reposadamente. Hasta la próxima.